Nos encontramos nuevamente aquí en Política y Producción, el programa de la USIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Esta semana, para compartir con ustedes una entrevista a la profesora Raquel Pozzi, profesora en Historia, con posgrados en Ciencia Política, en Sociología, referente aquí en la ciudad sobre temas de geopolítica, con quien dialogaremos sobre este tema lamentable de la actualidad, que es la guerra entre Ucrania y Rusia. Y luego compartiremos también una entrevista con la contadora Miriam Villar, directora de nuestro centro de capacitación, el centro de capacitación USIP Raúl Lamaquia, para conocer la oferta académica que presenta la institución este año. Así que vamos a un corte y enseguida volvemos. Vení a Provincia Net Pagos y hace todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. Como les indicamos al principio de este programa, nos encontramos con la profesora Raquel Pozzi, profesora en Historia, con posgrado en Ciencias Políticas y en Sociología, para dialogar sobre este tema actual, lamentable, que es la guerra que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, para tener esta visión desde lo geopolítico y lo sociológico de cuál es en principio el origen, ¿no?, de esta guerra. ¿Cómo están? Raquel? Bien, gracias por la invitación. Muy amable. Comentanos un poco, porque hay mucha gente que desconoce cuál es el origen. Algunas personas dicen que es por una cuestión del petróleo que hay en Ucrania, otras que ya vienen de cuestiones históricas, ancestrales a veces, otras que es el avance de la OTAN o acercar la frontera sobre Rusia y que es un tema geopolítico de alguna manera, o hasta bélico, digamos, de esta peligrosidad para Rusia de que la OTAN se acerque o no, y por eso también a veces estas frases que ha dicho Putin en contra de la OTAN, ¿no? Por eso queríamos tener esta visión tuya como analista sobre cuál es tu visión sobre este origen. Bien, primero que es un conflicto multidimensional. Entonces, en ese conflicto multidimensional, generalmente los que analizamos ponemos el foco en... Yo creo que es un proceso, es un problema que se puede observar de manera retrospectiva hacia la historia, pero no lo quiero hacer extenso porque la historia en sí, en este momento, sería de alguna forma extender, ¿no?, una explicación. Pero sí es interesante plantearlo por qué considero que es geopolítica, por qué considero que tiene una connotación histórica. Porque a partir de la caída de la Unión Soviética, rápidamente lo digo, y a partir del año 2000 concretamente, Vladimir Putin se establece un nuevo diseño de política exterior. Esto significa romper con la unilateralidad o la unipolaridad que en ese momento se estaba generando a través de un Estados Unidos solo en un contexto internacional. Siguiendo los discursos de Vladimir Putin, el diseño de su geopolítica siempre estuvo en la intención de no solamente recuperar a las antiguas repúblicas de la Unión Soviética para fortalecerse dentro de la región, sino también ser parte del otro hegemón. Pero aparece en ese contexto China, que se genera esta relación comercial y se propone como un gigante, el gigante asiático, y hace girar el eje total de Occidente hacia Oriente. Hoy estábamos mirando todos hacia Oriente, que hacia China, y mientras tanto Rusia planificando cuál iba a ser su posición en el mundo. China ocupa en este momento como esa segunda posición que ocupó Rusia durante todo el periodo de la Guerra Fría. Claro, es como levantar la mano para Rusia y decir acá estamos. Claro, por eso un desacople que para Rusia fue de alguna forma para su historia como imperio, para su historia como una alternativa a un sistema occidental, otro sistema como el comunismo, era como quedar relegado. Entonces, ¿cuál es la fortaleza de la Federación Rusa? Es el poder militar.
Económicamente tiene graves problemas y ni hablar a partir de la guerra. Entonces, en ese contexto empiezan a observarse aquellas escaramuzas que por ahí, para quien no lo conoce, el contexto de esta zona de Europa del Este, pero para aquellos que estamos analizándolo constantemente, son escaramuzas muy fuertes entre nacionalistas, ucranianos y aquella población prorrusa que está en toda la zona del este de Ucrania. Después de la anexión de Crimea, después de lo que se llamó el Euromaidán, que fue la destitución del presidente ucraniano Yanukovych, que era prorruso, y se intentó establecerse un presidente prooccidental, a partir de esa anexión de Crimea, lo que sí vamos a observar es una Rusia ya un poco más acelerando el trámite. Estamos hablando de 2014. Ahí aparecen dos ciudades importantes. Donetsk y Lugansk, que están en la zona del este y en la zona del Donbass. Allí empieza un enfrentamiento cuerpo a cuerpo desde el 2014 hasta la actualidad. Entonces hay una inacción por parte de los organismos internacionales y una inacción por parte de estos dos países que observan y dejan ese statu quo de enfrentamientos militares. Cuando la Duma, que es el Parlamento ruso, reconoce la independencia de estas dos provincias de Ucrania como repúblicas populares, se acelera el proceso. Claro. ¿Y esto fue a partir de qué fecha? Bueno, esto fue el 22 de febrero de este año. O sea que ahí es ese reconocimiento de dos repúblicas, porque era digamos, el centro operativo de las guerras, claro. Donetsk y Lugansk. Cuando se la reconoce como república independiente, ¿qué hace Ucrania? Ucrania dice, bueno, me restan territorio. Me quitan dos provincias muy importantes, y ahora voy a explicar por qué. Eso, digamos, un poco lo histórico. Ahora, lo geopolítico también integra, acá entra esto que vos planteabas de la OTAN. La OTAN queda como el único bastión de esta bipolaridad. Estados Unidos y la Unión Soviética. OTAN se formó como defensa frente a una Unión Soviética. ¿Qué hizo la Unión Soviética? Pacto de Varsovia. Cuando cae la Unión Soviética, queda la OTAN sola. Entonces lo que hace es incorporar de a poco, porque estas incorporaciones son voluntarias. Más territorios. Más territorios, más países como Letonia, Estonia, Lituania, que son países que están bordeando totalmente, o no bordeando, están en la Europa del Este. Sí. Y esto es lo que observa y es el discurso de Vladimir Putin. Una aceleración en el proceso expansivo de la OTAN. Si Ucrania, a partir del 2014, con la destitución de un presidente prorruso, y con la institucionalización de un presidente prooccidental, estaba a caminos de ser parte de la Unión Europea y de la OTAN. Y que quede cerca de la frontera rusa. Y ahí estaba, pero es que no solamente es Ucrania, es Georgia, es Moldavia, es gran cantidad de países que están integrando esa zona, que es realmente lo que hoy se dice la balcanización, pues se volvió a utilizar este concepto de la balcanización. Entonces, la guerra comienza por estas implicancias de un Occidente que avanza. Algunos dirán, bueno, no es así, bueno, será una opinión, yo tengo esa hipótesis, pero también una Rusia que gestiona una política exterior también expansiva con respecto a los países que eran égido de la Unión Soviética. Fuera de estas cuestiones políticas o geopolíticas, ¿hay cuestiones económicas detrás de esto? Sí, totalmente. Cuando se anexa la península de Crimea, Crimea tiene un puerto que se llama Sebastopol. Sebastopol es fundamental para la entrada del Mar Negro hacia Ucrania. Y otra entrada es Azov, que justamente, si uno observa el mapa, hoy cómo ha invadido Rusia y dónde ha tomado todas las zonas del este, vamos a encontrar que hay puertos que conectan directamente a Azov. Claro. ¿Qué es lo que genera eso? Bueno, un intercambio comercial de lo que es el granero de Europa. ¿Cuál es el intercambio comercial? Rusia y Ucrania son los principales exportadores de trigo, digamos que un 29% del mundo, sí. El 19% es de maíz y el 60% de aceite de girasol. Y además, obviamente, lo que es hidrocarburos, que en eso nos entraríamos en otro tema, que es muy importante, el tema del gas y el petróleo para Europa. Por eso Europa estuvo, digamos, en una posición bastante ambivalente con respecto a su decisión de seguir estas sanciones gestionadas por el presidente Biden, ¿no? Por eso la importancia del control de estas vías navegables. Totalmente importante, porque a partir, claro, de la entrada por Crimea,
puede llegar hacia Ucrania. Entonces requiere de esta anexión de Donbass. Claro. Si tiene la anexión de Donbass, tiene ganado un territorio muy importante. Por eso es la geografía, en este caso, es más que estratégica para Vladimir Putin. Quiero aclarar que estamos ante un hecho que es una flagrante violación a los derechos de las normas internacionales. Eso es fundamental que todos sepamos y que podamos entender que estamos analizando nada más que variables. Después, las condenas y todo lo que implica una guerra están, obviamente, compartimos, ¿no? Y desde lo humano, desde lo existencial, ¿no? Lo que es la pérdida de vidas, digamos, más allá del desarrollo que se está produciendo, millones y millones de personas que están abandonando estas zonas, ¿no? Esas familias. Sí, por supuesto, todo lo que es la cuestión de refugiados, que va a ser muy caro a la economía polaca también, porque hay que tener aproximadamente 2 millones de personas en las fronteras. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo pensemos en la operatividad que requiere todo esto? Así que, bueno, en ese aspecto compartimos la opinión del mundo, ¿no? Algunas de las cuestiones que se vienen anunciando son restricciones económicas por parte de Estados Unidos, de diferentes países, tomar por parte de Rusia las restricciones como declaraciones de guerra. Salió en algún momento una frase así de Putin. ¿Cuáles son las implicancias que ya está teniendo económicamente este hecho que, como decíamos, es nefasto para la humanidad como cualquier otra guerra, ¿no? Claro, económicamente sabemos que las guerras generan incertidumbre, generan volatilidad, generan especulación. Las sanciones fuertes fueron las sanciones de dejar a ciertos bancos rusos fuera del sistema SWIFT. Esto creo que es fundamental, pero también hay cuestiones que hay que tenerlo en cuenta. El banco que queda fuera de las sanciones SWIFT se llama Gazprom Bank. Es decir, deja a los bancos que no necesitan de la transacción por parte del petróleo o del gas, pero sí lo deja actuar a través de Gazprom Bank. Esto te demuestra que hay una gran hipocresía a nivel internacional y que las sanciones económicas, lógicamente, que generan una inestabilidad mucho mayor de la que tenía y la que tiene Rusia, que es la caída del rublo, por supuesto. La liquidez empieza a transferirse hacia bonos extranjeros, norteamericanos, alemanes, y todo lo que estamos observando, es decir, el cierre de empresas, que en general pensamos que es un cierre permanente. Y los que hemos trabajado en historia sabemos perfectamente que los cierres son por momentos, ¿no? Son momentos en los cuales las empresas muestran una voluntad de estar en contra de esta guerra, pero seguramente van a ver Coca-Cola, las empresas de redes sociales, perdón que nombré empresas, pero bueno, empresas que actualmente Estados Unidos mencionó que deja de importar el vodka, deja de importar, no sé, diamantes, bueno, todos gestos, pero que a la hora del centro de operaciones militares, eso a Ucrania no le sirve. Recién dijiste una frase para todos los que estudiamos historia, en este contexto y lo que se está viviendo, ¿en qué etapa estamos o en tu opinión qué es lo que puede llegar a suceder de acá a próximos días, próximos meses, una escalada, que esto se pueda llegar a contener en algún momento o que pueda llegar a ser una guerra larga por un lado y por otro lado más amplia de lo que está haciendo ahora? Yo fui cambiando mis análisis porque realmente era una bola de gran cambio totalmente. Yo no podría darte una hipótesis ahora, pero lo vamos a intentar. Al principio me mantuve firme que esto iba a ser una guerra en la cual la idea de Vladimir Putin es destronar, por decirlo entre comillas, ¿no?, al presidente Zelensky, de generar un vacío de poder y establecer un presidente adepto a prorrusia. A partir de allí, y obviamente que Ucrania no ingrese a la OTAN. Para llegar a eso, pensaba que la guerra iba a ser en Donbass. Ese fue mi primer análisis. Sí. Pero ¿qué pasó? Se retrasó tanto la guerra que esto significa que evidentemente, hay grupos nacionalistas ucranianos que ya luchaban hace mucho tiempo, que tenían una experiencia bélica y por lo tanto se fue dilatando la guerra. Pero ya están a 20 kilómetros de Kiev. Es decir que aquí, o bien la OTAN se mantiene firme de no entrar y de no ingresar y de no estar siendo auxiliadas por las provocaciones que hace Vladimir Putin con sus declaraciones, ahí sí estaríamos entrando en si entra otro actor fuera de estos actores,
seguramente ahí estaríamos en una escalada bélica importante. No sé si la Tercera Guerra Mundial, porque eso implicaría el uso de armas de destrucción masiva. Claro. Y eso ya sabemos que ni siquiera se hizo en la Guerra Fría, porque había un miedo a la destrucción mutua asegurada. Sí. Entonces, por eso los pactos. Estados Unidos y Rusia tienen pactos muy importantes a nivel nuclear, que se llaman los START, START 1, START 2, y hay una cantidad innumerable para limitar la capacidad nuclear. Pero también es cierto, y hay que ser sincera con la historia, y hay que ser sincero con la actualidad. Los Estados Unidos tienen bases militares y tienen armas nucleares desplegables porque lo importante son las armas nucleares desplegables, no la cantidad de la capacidad nuclear, sino dónde están, porque las otras hay que ponerlas en cabeza de misiles, no hay capacidad. Y las tienen sí o sí cerca de Rusia. Esto parece la crisis de los misiles de la época de Guerra Fría, pero estamos mirando con mucha seriedad que hay pasos que son muy parecidos en distintas circunstancias. Entonces, dar una respuesta concreta es, o el gobierno de Zelensky cae y realmente genera estos deseos de Vladimir Putin, o la OTAN toma definitivamente una decisión. Muchas gracias, Raquel. Esta ha sido la entrevista con Raquel Pozzi, profesora en Historia, con posgrados en Ciencias Políticas y Sociología, hablando sobre este tema de actualidad de la guerra entre Ucrania y Rusia. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conoce nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. Vení a Provincia Net Pagos y hacé todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Como les dijimos al inicio del programa, vamos a entrevistar ahora a la contadora Miriam Villar, directora del Centro de Capacitación de USIP, para conocer la oferta académica que dispone y propone la entidad para este año 2022. Arrancamos el año, Capacitación USIP lanza la inscripción a los cursos, con lo cual ya estamos plena inscripción de todos nuestros cursos, tanto anuales como cuatrimestrales. También tenemos algún lanzamiento de cursos para cursos de programación de niños relacionados con Scratch y con videojuegos con G-Develop. En principio, bueno, las inscripciones están abiertas. Toda la información la tenemos tanto en la web de USIP como también a través de nuestras redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram. Y también pueden consultarnos a través de nuestros teléfonos fijos o acercarse a nuestra central acá en el Centro de Capacitación de USIP. Estamos situados en Luro 3030, con lo cual para cualquier persona que se quiera acercar y podemos brindarle toda la información respecto al curso que esté interesado. Este año, además de todos los cursos anuales y cuatrimestrales de gestión administrativa, de salud, como es auxiliar de farmacia, secretariado médico, los administrativos como son cajero, auxiliar administrativo, vamos a incorporar el curso de administrador de consorcios, vamos a incorporar cursos nuevamente en oficios como es foguista, frigorista, curso de cerrajería, curso también de manejo de aires acondicionados, con lo cual, digamos, tenemos un lanzamiento y una mayor cantidad de cursos para poder brindarles. Tenemos también, y bueno, es un poco el fuerte de Capacitación USIP, todo lo que tiene que ver con cursos tecnológicos, como es el curso de robótica aplicado a la industria, y también como son los cursos de programación, tanto en HTML como cursos más avanzados. Nuestros cursos para adultos está pensado aproximadamente de 16 años en adelante y por supuesto sin límite de edad. Nuestros cursos de niños, depende de la temática de cada uno de los cursos,
Algunos son exclusivamente para niños, que va entre 8 y 12 años. Tenemos cursos de adolescentes entre 12 a 16 años. Y el curso de robótica también infantil, en el cual ya pueden incorporarse niños de 7 años hasta unos 12 años. Toda la oferta nuestra la van a poder encontrar en la página de USIP, www.usip.org.ar, o buscarnos tanto en Google o en cualquier red como Centro de Capacitación de USIP. Allí van a poder ver toda la oferta de cursos que nosotros tenemos para niños, para adolescentes y para adultos. Ahí mismo a través de la página pueden hacer la consulta correspondiente y automáticamente les llega un mail con toda la información de cada uno de los cursos en los que estén interesados. Pueden venir presencialmente al Luro 3030, primer piso, que está todo el centro de capacitación aquí. Pueden llamarnos por teléfono al 499-7777 y, por supuesto, todas nuestras redes sociales a disposición. Vení a Provincia Net Pagos y hace todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. Llegamos al cierre de este programa con estas dos entrevistas. Por un lado, una positiva, la de la contadora Miriam Villar, directora de nuestro centro de capacitación, para conocer la oferta académica que brinda nuestra entidad aquí en la sede USIP, en Luro 3030, la ciudad de Mar del Plata, y que propone de alguna manera no solo la formación del recurso humano para la empresa, la profesionalización y que las empresas ganen en competitividad formando sus recursos humanos, sino también para las personas, como una cuestión de autosuperación, de aprender un nuevo saber, de capacitarse, y esta es la oferta que estamos planteando para el inicio de este ciclo lectivo, que después durante el transcurso del ciclo lectivo generalmente se va complementando con otras ofertas académicas. Y por otro lado, un punto un poco más negativo, que es el análisis hecho por Raquel Pozzi sobre la guerra que actualmente está ocurriendo en el mundo, esta guerra entre Ucrania y Rusia, que en su análisis retrotrae en muchos casos a las causas y a historias también del pasado y a cuestiones que tienen que ver con la geopolítica y el porqué de muchas de las cosas que hoy estamos viendo. Ante esta incertidumbre que se plantea a veces, o desconocimiento más que incertidumbre, del por qué se está llegando a esta situación, echamos de alguna manera con una visión profesional de una persona que entiende de geopolítica y que ha estudiado sobre lo que está sucediendo en esta zona, una visión para que ustedes conozcan esta problemática con un poco de mayor detalle de lo que sale a veces en los medios, que solo son algunos títulos aislados. Nos vemos la semana que viene aquí en Política y Producción, el programa de la USIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata.